Hola amigos, no hay nada que el ingenio humano no pueda hacer cuando se trata de ahorrar dinero en la construcción. Por supuesto, esto no tiene nada de malo, sino todo lo contrario, ya que en este caso a menudo utilizamos materiales que a primera vista deberían tirarse al vertedero. Les sorprendería saber cómo la gente se las arregla para utilizar como materiales de construcción cosas que son a primera vista inadecuadas. En este video, les contaremos acerca de algunos métodos de construcción poco comunes. El periodo promedio de descomposición de un neumático de un automóvil es de 120 a 140 años, por lo que el caucho desechado bien podría considerarse un material de construcción fiable. Esta técnica ha sido probada muchas veces y se pueden encontrar proyectos en todo el mundo. Un video muestra la construcción de un centro de desarrollo infantil en Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica. Aquí los neumáticos han reemplazado a los bloques de ladrillos y de hormigón. Primero, rellenan con tierra el interior para aumentar el peso y la rigidez, y luego los apilan uno encima de otros. Posteriormente, la pared se cubre con una conocida mezcla de arcilla y paja. Los neumáticos desechados son una fuente de contaminación ambiental a largo plazo. No son biodegradables, son inflamables y difíciles de extinguir en caso de incendio. Y cuando arden, liberan al aire productos de combustión nocivos, incluidos los cancerígenos. Aunque los fabricantes están ideando diversas formas de reciclar los neumáticos viejos, la construcción de casas de verdad con este material sigue siendo poco habitual. Esta idea tan sencilla para construir una casa puede ser percibida como errónea e inhabitable, pero ha habido gente que ha empleado esta técnica para construir las paredes de una casa y les contaremos sobre ello a continuación. En general, el proceso de construcción de una casa de neumáticos es exactamente el mismo que el de colocar ladrillos, solo que en vez de utilizarlos, el constructor utiliza neumáticos viejos del mismo tamaño que coloca empleando ataduras. Los cimientos se hacen con los mismos neumáticos, después de hacer la excavación en el lugar donde se construirá la casa. Después de haber hecho las medidas apropiadas, comenzó a colocarlos utilizando el mismo principio que se utiliza para la colocación de bloques o ladrillos. Una vez nivelada la primera fila y comprobadas las diagonales, el constructor rellenó el interior con arena. Al tratarse de neumáticos, las filas debían colocarse de forma circular y no desde las esquinas como en la construcción convencional. A pesar de que la casa está creada con materiales improvisados, el constructor cumplió con todas las normas de construcción, por lo que el armazón se colocó en el interior de la pared que más tarde serviría de enlace. El experimentador reforzó cuidadosamente estas partes de la estructura con mortero de cemento, teniendo en cuenta la considerable carga que soportaban las aperturas de las puertas y ventanas. Como el futuro propietario de la casa quería tener ventanas en forma de ojos de buey en la pared trasera, se utilizaron como marco los mismos neumáticos, solo que colocados de forma transversal y bien asegurados. Las aberturas para las ventanas grandes se hicieron de la misma manera que para la puerta, con las juntas laterales reforzadas simultáneamente. El constructor hizo los espacios con un simple mortero de arcilla y acerrín y puso piedras y trozos de ladrillos en su interior. Una vez construidas las paredes a la altura deseada, las enyesó por ambos lados. La capa de yeso no era muy gruesa para mantener la textura de la fachada, pero las paredes interiores estaban niveladas. Decidió hacer el techo bastante simple, por lo que colocó vigas de tal longitud para crear voladizos a ambos lados de la casa, sobre los que fijó tejas de pizarra. Tras instalar las ventanas y puertas y pintar las paredes, el ingenioso propietario puede pasar las tardes de verano en una casa extravagante, hecha con materiales reciclados y disfrutar del aire libre en su propia terraza. Se les dio un nuevo uso a más de 1000 neumáticos, evitando que vayan a parar a un vertedero. ¿Qué les parece esta forma de utilizar leña ordinaria o cordwood, un método de construcción conocido por las civilizaciones desde el siglo X a.C., pero que a pesar de su antigüedad no ha perdido su relevancia? Se podría utilizar perfectamente para construir un sauna como hicieron estos constructores. Solo hay dos tipos de materiales utilizados en el proceso de construcción. El primero es un mortero de cemento estándar y el segundo son troncos de madera secos o sin corteza. La construcción del muro recuerda en cierto modo a la mampostería. Los componentes de madera se colocan transversalmente y el espacio que los rodea se rellena con mortero. En la estructura terminada, la madera conforma alrededor del 40-60% del volumen de las paredes. Los bordes de los troncos sobresalen unos centímetros de la pared y el edificio en su conjunto tiene un aspecto inusualmente llamativo. Mantiene el calor igual que un sauna convencional. La moda de las viviendas hechas con contenedores marítimos lleva años y constructores de todo el mundo hacen maravillas ingeniosas para crear una atmósfera cómoda en un espacio tan reducido.
La longitud interior de un contenedor estándar es de solo 12 metros y la anchura es de 2,4 metros. Parte de ese espacio lo ocupa el aislamiento, sin el cual no se puede construir una casa habitable, por lo que se termina trabajando con un espacio bastante limitado. Por eso se aprovechan todos los metros cuadrados y el mobiliario suele ser multifuncional. Pero el uso de contenedores no termina ahí. La forma versátil de los contenedores marítimos abre un gran abanico para la creatividad de diseñadores y constructores. Unos especialistas canadienses, por ejemplo, han pensado en hacer piscinas con ellos. La ventaja con respecto a las piscinas convencionales es obvia. No hay que esperar semanas ni convertir el patio trasero en una obra de construcción, ya que las piscinas se fabrican en un taller y se entregan al cliente listas para su uso. Solo tienen que llenarla y enterrar el contenedor en la tierra no es necesario. El fabricante hace una ventana en la lateral para que la piscina con una profundidad de 2,5 metros se convierta en una especie de elemento decorativo, lo que significa que puede colocarse en cualquier espacio libre del jardín. Lo principal a tener en cuenta si se quiere utilizar un contenedor en un proyecto es que sea relativamente nuevo, ya que uno viejo puede haber absorbido la contaminación de los materiales que transportaba. Lo que realmente se considera ecológico es un método de construcción en el que los materiales habituales como el hormigón se sustituya por arcilla. Hace más de 1000 años, nuestros antepasados sabían que si se añaden fibras vegetales como la paja a la arcilla, y luego se compacta cuidadosamente la mezcla, se obtiene un material que no es muy inferior incluso al mortero de cemento en términos de resistencia. Es evidente que también pueden construir edificios residenciales con esto. La arcilla para este tipo de proyectos es bastante común, incluso se pueden utilizar lo que queda después de cavar una zanja. La paja, como la de la cebada o la de la palmera datilera, es adecuada como componente, dependiendo de la región y de la disponibilidad del material. La masa cuidadosamente mezclada y compactada se divide primero en ladrillos y se coloca en el encofrado. Una vez que se endurece, se obtienen paredes totalmente resistentes. Los habitantes del norte de Filipinas han descubierto cómo reducir la cantidad de residuos de plástico que acaban en los vertederos locales. Se decidió utilizarlos para construir estructuras económicas y sencillas, pero duraderas y eficaces, como diversas barandillas de escaleras, pérgolas e incluso estructuras residenciales. Las botellas de plástico desempeñan un papel fundamental en el método, ya que básicamente sustituyen a los ladrillos en la construcción. Para aumentar la rigidez, el interior de la botella se rellena con plásticos ligeros, como los empaques y envoltorios. Posteriormente, las botellas se apilan unas encima de otras en filas y el espacio entre ellas se rellenan con mortero de cemento. La ventaja de esta técnica, además de su accesibilidad, es que no se requieren conocimientos especiales para preparar las botellas, y el proceso en sí no requiere mucho tiempo ni trabajo. Esta planta perenne ha sido valorada por la humanidad durante siglos, pero en los últimos años se ha utilizado cada vez más como material de construcción y como alternativa a la madera convencional. El bambú es más económico en los países donde crece y sin necesidad de importarlo. En estos países el uso del bambú como material de construcción puede reducir en gran medida el coste de la misma. Por ejemplo, este invernadero de Tailandia solo cuesta $25. El bambú se utilizó principalmente para los soportes y el armazón sobre el que se instaló el techo. No hay que subestimar el bambú como material de construcción. En Hawái, por ejemplo, puede utilizarse para construir casas residenciales completas en un plazo de entre 1 y 10 días. Pero no es tan simple. La empresa Bamboo Leven Homes ha desarrollado un proceso para fabricar muros, losas, vallas y otras estructuras hechas de bambú. El proceso completo se llevó a cabo en unos sencillos pasos. El primero es el diseño, en el que el cliente discute el aspecto de la futura casa, su distribución y demás. La empresa constructora comienza entonces a edificar la casa, pero no en el lugar sino en su propio taller. El trabajo no requiere mucho tiempo, ya que las condiciones de construcción no se ven afectadas por el clima. Por último, la estructura terminada se desmonta en sus partes individuales y se transporta al lugar acordado por el cliente, donde se ensambla en solo un par de días. Una empresa de Eslovaquia ha desarrollado una metodología similar a la construcción de paneles de bambú. Los elementos individuales también se ensamblan previamente en el taller, solo que aquí se utiliza paja densamente compactada como material básico. Evidentemente, está especialmente procesada para garantizar que sea resistente al fuego. Además, la paja se introduce en el marco de madera del panel, de modo que se obtiene una superficie plana y homogénea que protege la habitación de la humedad y la pérdida de calor.
La construcción de casas con estos paneles es un proceso 100% en seco y no deja residuos. Un pequeño grupo de obreros tarda de 2 a 4 días en construir un piso. En una casa así, los costos de calefacción sorprenderán gratamente al propietario porque las pérdidas de calor al utilizar paja como material para las paredes son prácticamente nulas. Como hemos visto hoy, lo principal en la construcción alternativa es encontrar un material alternativo que pueda sustituir a los tradicionales ladrillos y bloques de hormigón. En este caso se eligieron como base bolsas rellenas de tierra. Una estructura hecha únicamente de estas habría sido muy inestable, por lo que el constructor utilizó varias formas de reforzar los muros. En primer lugar, cubrió el exterior y el interior de las paredes con una mezcla de arcilla y paja. En segundo lugar, colocó alambre de púas entre algunas de las hileras, que con sus púas crea una unión entre las bolsas y evita que se muevan. Y en tercer lugar, después de colocar casi todas las capas, el constructor reforzó las paredes con armazón metálico. Por supuesto, hay que hacer mucho trabajo para construir una casa así, pero el coste casi nulo de las paredes y tabiques no puede dejar de alegrar al ingenioso propietario. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si les pareció interesante el video, escriban sus comentarios y hasta pronto.